a la realidad, por lo menos eso dice desde la APA. Y claramente en el centro de la República es donde se está entrando peores niveles. Morelos puede ser un ejemplo. La siguiente, por favor. Hay un tema que tiene que ver, claro, es con el tema de duración de las instituciones. Y hay gente que se preocupa y dice, no, hombre, pero es que si los sueltas, se va a ir a la delincuencia. ¿Qué es peor? ¿Un delincuente con placa o un delincuente sin placa? Pregunta. ¿No? La siguiente, por favor. Entonces, claramente, por eso yo he estado insistiendo en esta tarde, que entendamos a la seguridad como un derecho vital en nuestra democracia de derecho. No solo por lo que dice la Constitución, no solo porque es básica como la responsabilidad del Estado y salvaguardar la integridad. La siguiente, por favor. Aquí hay como justamente la necesidad de entender que son complementos, son conceptos complementarios e interdependientes. Porque los primeros encargados de tutelar los derechos son los responsables de seguridad. No es que los policías generen seguridad y las comisiones de derechos humanos proteccionan los derechos. No. Los oficiales encargados de hacer cumplir la ley son los primeros encargados de hacer cumplir ese derecho humano. Lo otro son tramos de control para el mal funcionamiento. La siguiente, por favor. Por eso, cada vez más se habla del concepto de seguridad ciudadana. Y el concepto de seguridad ciudadana tiene que ver justamente con una noción democrática de la seguridad, no una concepción autoritaria de la seguridad. Tiene que ver justamente cómo entendemos la función pública de la seguridad en una democracia, donde el concepto pasa más allá de policías y bandidos. La siguiente, por favor. Entonces, claramente, lo que empieza a ver es, en este concepto de seguridad ciudadana, no solo que tiene que ver con policías de proximidad, con construcciones de confianza, con participación ciudadana en las instituciones de seguridad, sino hasta temas básicos, por ejemplo, en la capacitación a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para el uso racional y proporcional de la fuerza. Pasa por la profesionalización de la policía, pasa por las generaciones de condición de la policía, pasa por la reforma de la policía. Cuando en la Ciudad de México hay 80.000 policías, más o menos, unos logros. Están divididos en tres: la policía auxiliar, la policía preventiva, la bancaria industrial y la auxiliar. La auxiliar es una intelequia rarísima, porque es medio policía, medio no policía. Hay como 34.000 de esos. El sueldo promedio son 4.000 pesos. El 90% de esos no viven en la Ciudad de México, viven en la zona metropolitana. Tienen turnos en promedio de 12 horas. Se trasladan entre 4 y 5 horas y ganan 4.000 pesos. En esas condiciones, no tendrá más incentivos para hacer un viene vestido de azul de un policía. Tiene educación promedio secundaria completa o incompleta. Tendrá perfil para aplicar la ley. Por eso tiene que ver con estos modelos y esa discusión. La siguiente, por favor. Pues claro, hay estos debates donde los componentes de la seguridad tienen claramente, en esta noción, estamos enfrentando desafíos de desempleo, de desigualdad, de discriminación, de oportunidades, de impunidad. A esto vamos a resolver con policía. Francamente, hay una distancia entre las condiciones de la inseguridad y la respuesta institucional ante la inseguridad. Por eso el concepto de seguridad ciudadana tiene que ver con las causas, no solo con las consecuencias. Ustedes revisen lo que ha pasado con el catálogo de delitos graves en los últimos 15 años. ¿Qué ha pasado con ese catálogo? Se ha ampliado en los últimos 15 años. Pregunta: en la proporción que se ha ampliado ese catálogo de delitos graves, ¿estamos mejor? Yo francamente creo que no. Yo creo que lo que este país está viviendo
se llama populismo punitivo. Es muy popular, a favor de una opinión pública, incrementar las penas más severas, como si con eso se fuera a resolver el problema. Vamos, ya llegamos, en mi opinión, al absurdo de que un partido promueve la pena de muerte como parte de un muy perverso uso electoral. A mí me parece el colmo de la perversión. Bueno, es más ridículo cuando ese partido se dice ecologista. Digo, ya es el colmo, o sea, Kafka es un niño de brazos. Una ocasión me tocó discutir con un senador del Partido Verde. Y me dice, no, pues es una propuesta de reforma. Yo, oiga, senador, pues sígase con la propuesta de reforma y proponga la reforma a los estatutos de su partido. Pues porque ustedes dicen que están a favor de la vida de los humanos, de los animales, de las plantas y los vegetales. Así, en sus estatutos, eso no es compatible con lo que está promoviendo. Pues mejor, sígase y cambien sus estatutos. Y ustedes digan que como Partido Verde promueven la pena de muerte. Porque es un uso muy perverso de la necesidad legítima de seguridad. ¿Y saben qué es lo más dramático? Que venden. ¿Qué venden? Entonces el Partido Verde dice, no, sí. ¿Tenemos respaldo? Para mí son las situaciones más perversas de esa noción de populismo político. Voy a pasar a la siguiente, por favor. Unos datos muy rápidos. No me voy a detener aquí. Avancen, por favor. La siguiente. ¿Cuál es otra de las respuestas que estamos dando? El fenómeno de la militarización. Y claro, ha generado una enorme tensión. Cuando empezamos esta cosa que llaman guerra, se decía que era una excepción. Solo 20.000 efectivos estaban en esa labor. Los últimos datos que se dieron en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados nos dijeron que eran 94.540. Eso quiere decir que casi la mitad del ejército mexicano ya está en eso. La mitad del ejército mexicano. Ya no está en excepción, ¿no? La militarización no solo se ve en la presencia de los de verde, a los cuales respeto y me parece una de las instituciones más creíbles de este país. No hay problema con ellos, sino cómo están usándolo. Pasa también por la presencia de civiles, la presencia de militares en las instituciones civiles. Los últimos datos son que cerca de 500 miembros, desde generales a miembros de tropa, en policías estatales, municipales y procuradurías. Entonces la militarización toma distinta forma. Miren, un ejemplo típico es el tema del uso de la fuerza. Un policía está entrenado para el uso proporcional y racional de la fuerza. Y un militar está entrenado para el uso extremo de la fuerza. Para eso los entrenamos y eso queremos que hagan. Ejemplo, en un retén, alguien no se detiene, se le marca el alto, no se detiene, el policía lo va a seguir, el soldado le va a disparar. Porque está entrenado para el uso extremo de la fuerza. La sola aplicación del uso de la fuerza es distinto, con independencia de qué día de la semana sea, de qué oficial, si está de malas, si lleva 2 días sin dormir, si le caen gordos de camioneta negra. El solo uso del principio de la fuerza va a generar esta tensión en derechos humanos. La siguiente, por favor. Por supuesto que se han aumentado muchísimo las denuncias contra el ejército. La siguiente, por favor. El PRO y otras organizaciones reportan en los últimos años un incremento del 500%. La siguiente. Amnistía Internacional ya hizo un informe muy importante, donde está poniendo temas críticos de lo que está pasando con el uso de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. La siguiente, por favor. El ejército debe cumplir derecho internacional de los derechos humanos.